La actualidad está marcada por un preocupante deterioro de los valores democráticos y de los lazos que han caracterizado nuestros pactos sociales. Por un lado, hayamos estados incapaces de generar suficiente confianza en su población. Por el otro, megacorporaciones y redes financieras globales con una impredecible capacidad de influir en los rumbos de nuestras vidas. Y finalmente, la peligrosa promesa de una extrema derecha que gana adeptos cada día y se configura como el gran obstáculo para repensar un mundo más solidario y sostenible. Por esto, necesitamos explorar un nuevo contrato social para el siglo XXI. Desde el momento en que el templo de la democracia moderna, que es el Capitolio estadounidense, se ve asaltado por una multitud que pretende alterar el statu quo político de la democracia norteamericana y probablemente responder a una llamada de asonada clásica de golpe de Estado desde la propia sede de la presidencia de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, pues hay que asumir que la democracia está en peligro. Y si además vemos que los personajes que toman el Capitolio, entre otros, como se ha visto y pasa a ser como una especie de símbolo, ícono, ¿no?, de lo que acompaña al fenómeno del 6 de enero de 2021, que es ver a un búfalo con apariencia humana presidiendo la Cámara de Representantes, pues uno tiene que asumir que estamos evidentemente ante un abismo democrático que pone en evidencia que la democracia, como diría Rosan Ballón, está experimentando procesos de transformación muy profundos. Quizá esté alterando el eje de legitimidad y pasando del liberalismo al populismo, y que el horizonte político más posible a medio plazo sea lo que Rosan Ballón denomina una democradura, que es una democracia dictatorial o una dictadura democratizada. Y eso es producto de una serie de fenómenos que han acompañado el transcurso del siglo XXI, que comenzó con la crisis de seguridad que supusieron los atentados del 11 de septiembre, que iniciaron todo un proceso de sentimentalización frente a la amenaza de inseguridad que sintió el neoliberalismo en el corazón mismo, en Manhattan, ante el ataque yihadista, que provocó una reacción neoconservadora y un giro autoritario que llevó a las democracias a excepcionarse. En segundo lugar, la crisis económica del año 2008, con imágenes como las que vimos con la salida de los ejecutivos de Lehman Brothers de sus oficinas en Nueva York, con sus cajas a cuestas, y poniendo de manifiesto que el modelo de prosperidad construido también por el neoliberalismo de los años 80 y 90 estaba en cuestión, y la idea misma de prosperidad y de bienestar, tal y como lo habíamos sido capaces de concebir en los últimos 100 años en Europa y en Occidente, también se veía amenazado, generando unas estructuras de desigualdad mucho más profundas de lo que se había vivido hasta entonces. Y finalmente la crisis del coronavirus y de todo lo que ha representado la pandemia y está representando ha puesto de manifiesto nuevas inseguridades, ha roto probablemente ya de manera definitiva los restos de una modernidad tardía como era la que confiaba en que el progreso todavía era posible, y nos aboca a un escenario realmente casi distópico de complejidad política. En ese contexto de democradura, como diría Rosan Ballón, o de traslado del eje de legitimidad del liberalismo al populismo, en esta era populista a la que estamos abocados, pues la sentimentalización, la dialéctica amigo-enemigo, los discursos cada vez más lineales, la irrupción de la posverdad, las fake news y todo lo que representa el ciberpopulismo, sobre todo en el trabajo
muy profundo que ha sido capaz de desarrollar con respecto a las clases medias a través de las redes y concretamente pues el consumo de contenidos que son auténticos fake en el ámbito de redes sociales, esa ruptura de la jerarquía epistémica de la teoría del conocimiento de la modernidad, que reconocía al conocimiento académico una prevalencia con respecto al conocimiento opinable que circulaba a través de la sociedad, a través de la conversación, amenaza seriamente con lo que podríamos decir que son las bases epistemológicas de la democracia, que es la confianza en la verdad y en hechos objetivables que permiten la verdad a través de la evidencia científica. Y todo eso se está sustituyendo por pasiones, sentimientos muy volátiles, muy activados desde las pasiones más bajas, donde además hay toda una mercantilización de esas emociones, porque uno de los fenómenos del populismo es que la morbidez ideológica que encarnan las expresiones del populismo tecnológico son objeto de mercado. Es decir, la mentira se ha convertido en un producto de consumo a través de las redes sociales, que genera datos, que genera publicidad, que genera modelos de negocio. Ya se vivió con el Tea Party, se vive con la derecha alternativa norteamericana y se está viviendo a través de los procesos de conocimiento más mórbido que van propagándose en las redes y que hacen posible que 25 millones de norteamericanos crean en QAnon y en la existencia de una conspiración por parte de un grupo de pedófilos que pretenden desestabilizar la democracia norteamericana y ponerlas en manos de una especie de conspiración judeodemócrata. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible porque la conspiración se ha convertido también en un fenómeno de mercado digital, de consumo de contenidos en las redes, ¿no? Y eso desestabiliza profundamente la democracia, porque, volviendo a la pregunta que me planteabas, John Dewey, uno de los padres del liberalismo norteamericano, decía que la democracia es una conversación. Y para poder mantener una conversación hace falta, en primer lugar, neutralizar el ruido. Y lo que tenemos alrededor es todo ruido. En segundo lugar, significa respetar al otro, escucharle, que te interese, que su visión de las cosas complemente a la tuya. Y sobre todo que al final los lazos de comunicación que hacen posible esa conversación democrática impliquen no solo que el otro te interesa y que lo necesitas como complemento a ti, sino que lo respetas. Que es alguien a quien puedes tocar, palpar, sentir. Es decir, es una subjetividad. Y las corrientes políticas contemporáneas, especialmente populistas, y los procesos epistemológicos de mentira colectivizada a través de las redes sociales convierten al otro en un objeto. Y eso facilita la brutalidad política y facilita el fascismo. Por tanto, la democracia, si quiere restablecerse como conversación, lo tiene muy difícil en estos momentos. Lo que realmente tenemos en el horizonte ya no es tanto una democradura, sino una democradura digital, es decir, un ciberleviatán, una criatura tecnológica en manos de una élite política que administre la toma de decisiones sobre la base de una inteligencia artificial que ayude al poder a identificar mejor cómo piensa la sociedad. Yo creo que en estos momentos una de las fracturas de desigualdad más fuertes y de riesgo que pesa sobre nuestra democracia está alrededor de que lo que podríamos denominar una soberanía digital, que es el poder tecnológico que tienen las grandes corporaciones o que tienen las empresas que articulan la economía de plataformas y que se funda en los algoritmos y en los sesgos que se introducen en los algoritmos, es una soberanía que no está bajo control democrático. Es decir, por primera vez nos encontramos, y se evidenció el pasado 6 de enero de 2021, nos encontramos ante una democracia indefensa frente al poder tecnológico.
porque las grandes corporaciones tecnológicas decidieron de motu propio respaldar a la democracia americana bloqueando las cuentas de Donald Trump, la democracia americana triunfó. Pero no porque estuvieran las corporaciones tecnológicas obligadas a hacerlo, sino porque decidieron hacerlo. Decía Carl Schmitt que soberano es el que decide en los momentos de excepción. Y en ese momento de excepcionalidad, la soberanía en Estados Unidos no fue democrática. Y estamos pasando por encima de esta realidad. Somos todos felices de que no triunfara el golpe de Estado. Pero es verdad que ahí se evidenció la fragilidad extrema de la democracia en estos momentos frente a un poder tecnológico no regulado. No hay reglas, no hay leyes, no hay control democrático. Es más, no hay debate social sobre ese poder. Y este es el gran riesgo que tenemos. Por un lado, la gente se está acostumbrando a ser más eficientemente lo que es lo que hacen los algoritmos. Cuando estamos consumiendo contenidos digitales, cuando utilizamos servicios digitales a través de determinadas plataformas, nuestra libertad es una libertad asistida. Se nos está ayudando a ser más eficientemente nosotros, eligiendo una determinada película, eligiendo la compra de un determinado libro, o regulando nuestros consumos de gas, de agua, de electricidad. Se está buscando que seamos más eficientemente nosotros. Se está privando al ser humano de su libertad más profunda, que es el derecho a equivocarse, el derecho a errar. Estamos alterando la construcción de la epistemología de la modernidad, que se basaba en el ensayo del error, y sobre todo en la idea que decía Kant de que el hombre debía superar la minoría de edad culpable al que le imponían los poderes tradicionales, y por tanto era ciudadano porque era mayor de edad. Tenía capacidad para tomar decisiones y ejercer su libertad. Ahora mismo, el poder tecnológico lo que está haciendo es construir una cultura de dependencia que nos subordina a que otros tomen las decisiones por nosotros. Y eso es un riesgo para la democracia que no estamos detectando, porque no están en los debates sociales. Vivir atrapados en el bucle de las pantallas nos hace que nuestra identidad corpórea, los cuerpos están en retirada y están siendo sustituidos por identidades digitales, donde el otro lo vemos intermediados por una pantalla. Y por tanto, si nuestra vida está intermediada por una pantalla, perdemos noción del sufrimiento. Para poder entender, y esa es una conquista de la modernidad, la lucha contra la tortura, hacía falta entender lo que era sufrir como cuerpo, las humillaciones que alguien podía desde el poder practicar sobre alguien torturado. Si la tortura se convierte en una experiencia digitalizada, ya no nos importa, porque ya no estamos ante cuerpos, sentimientos y realidades que podamos palpar. Y este es el gran riesgo que tiene por delante la democracia. Bueno, porque si hablo de pacto, hablo más de dimensión política y de una dimensión que afecta a sujetos que interactúan en términos políticos. Y ahí los clivajes son muy distintos, son sociales, son de clase, son de partidos, son generacionales, son personales también, individuales, religiosos, es decir, los sujetos que interactúan constituyen una multitud muy compleja que se proyecta en términos políticos, en la manera de cómo pactan la experiencia de vivir todos juntos dentro de una comunidad política, de una democracia. El modelo contractual parte de interpretar eso desde un presupuesto donde lo predominante es lo jurídico y, por tanto, cómo se enmarca todo ese pacto en una cultura de derechos, de obligaciones, de responsabilidades que se asumen individualmente respecto de la comunidad. Y tengo mis dudas de que, entrado en el siglo XXI, podamos seguir interpretando la manera de relacionarnos en términos políticos con la comunidad y jurídicos desde una perspectiva estrictamente individualista. Ya no hablo de un individualismo neoliberal que vuelca una visión de cálculo racional o de utilidad sobre la manera que tiene uno de relacionarse con los otros.
tampoco de un individualismo virtuoso en términos liberales clásicos, sino que creo que vivimos una época de multitudes, pero que pueden ser, como decía Spinoza, multitudes para la libertad y la esperanza o multitudes para la dictadura y la tiranía. Y en ese contexto creo que es más importante reflexionar sobre el pacto y sobre el pacto político como origen de la comunidad que el contrato. Porque es muy deudor de una modernidad liberal que creo que está en serio proceso de cuestionamiento por la globalización y por esta experiencia de catástrofes globales, colectivas, a las que nos está llevando esta especie de posmodernidad tardía en la que vivimos. La experiencia que estamos viviendo alrededor de la pandemia es una experiencia catastrófica que pone en evidencia los déficits sistémicos de nuestro modelo institucional, de la capacidad del Estado para poder operar sobre las catástrofes globales, la insuficiencia de la ley, de la soberanía, tal y como la hemos entendido en términos casi decimonónicos, y nos aboca a una experiencia límite que evidencia que o hacemos de la democracia un espacio de colaboración continua, cotidiana, que interiorizamos como una experiencia amistosa, donde la democracia tiene que convertirse en un espacio hospitalario en el sentido no solo de administración de cuidados, sino de administración de respeto, de ayuda, porque es curioso, pero estamos experimentando una individualidad gracias, o por desgracia, de la pandemia, donde el dolor que sufre quien es enfermo le demuestra que necesita a los otros para superar el dolor de su individualidad y que el otro es necesario. Pero ya no porque sea destinatario de un cálculo racional vinculado a un modelo de negocio, ¿no?, a un intercambio de bienes y servicios, sino para ser receptor realmente de la ayuda. Y eso abre un espacio que deberíamos ser capaces de reflexionar y de utilizar en términos políticos, porque creo que podría ayudarnos a neutralizar y desactivar el miedo, el odio, la intolerancia. Si interiorizamos socialmente una individualidad frágil, débil, necesitada de los otros, podemos generar una cultura colaborativa distinta, que no se basa en la utilidad, sino en una necesidad de comprender que nosotros, por nosotros solos, no podemos afrontar los retos de unos escenarios catastróficos como los que probablemente nos plantee el cambio climático o nos plantee las situaciones de dificultad a la que nos aboca un mundo que se nos está quedando pequeño y que hace que los problemas de los otros sean necesariamente también nuestros problemas, ¿no? Hay como una especie de... Se han tirado los tabiques que separaban los problemas de los demás y ahora ya convivimos con los problemas de todos. Y para eso necesitamos la ayuda de todos, porque los problemas de los otros son también nuestros problemas.